gràcies per venir. Avui ens ha fallat el Josep Ramoneda, ha caigut víctima d'aquest virus fanàtic que es diu grip i pobre no pot estar amb nosaltres. I és una llàstima perquè fa unes presentacions impressionants i ens hem de quedar amb el que tenim aquí. Vull agrair molt a la Fundació La Caixa per organitzar aquests cicles de converses que són tan necessaris per afrontar una mica la realitat quotidiana que ens escapa, que ens costa d'entendre i que gràcies a aquestes converses que tenim aquí podem trobar una mica el rumb de cap a on anem i jo crec que sortim sempre d'aquí amb més seguretat i una mica més també d'optimisme. I això és una tasca que hem d'agrair a la Fundació La Caixa. A mi ja em coneixeu, soc el Xavier Mas de Xaxàs, treballo a La Vanguardia des del segle XIX i he cobert molts conflictes des de la caiguda del mur de Berlín fins ara, fins la guerra a Ucraïna i també Israel i Gaza i de tot això podrem parlar. Avui havíem plantejat una conversa amb la Marta Peinaro, que és una grandíssima especialista en tecnologia i informació i periodisme, el poder, la tecnologia i el periodisme. Ara ja es presentarà, que ho fa molt bé també, i que sap molt més que jo d'aquestes coses. Però jo crec que entre els dos fem una bona parella perquè ella té tota la teoria de la tecnologia i el poder molt al cap, treballa molt al País i també a Ràdio Nacional i jo soc més de la practicitat, de portar el que passa al món, portar-ho amb una notícia, amb un diari, amb una emissora de ràdio. Marta, gracias. Si quieres, yo te he presentado así muy por encima. A mí me ha parecido bien. Pero tú puedes abundar más, puedes vender tu último libro, que es lo que... El meu darrer llibre es diu El árbol del mundo, per si voleu. Bueno, yo siempre digo que yo soy periodista y escritora, pero que me dedico principalmente a pensar en la relación entre la tecnología y el poder. Es una cosa que dijo Edward Snowden de mí hace un montón de tiempo y pensé, esto es exactamente lo que yo hago. Y con eso me refiero a que estoy puramente convencida de que la humanidad, la historia de la humanidad se define por el acceso a las tecnologías, la concentración de tecnología y el uso de las tecnologías para controlar a la gente, desde tecnologías vinculadas a la agricultura. Hace unos años leí un libro increíble de un pensador que se llamaba, porque acaba de fallecer, James C. Scott, que se llama Contra el grano, está traducido al castellano, donde explicaba algo increíble, que es que el motivo por el que muchas sociedades como la nuestra comemos pan y comemos trigo en lugar de comer patatas y tubérculos en general, como hacen otras sociedades, por ejemplo en Latinoamérica y en Asia, es porque es más fácil de tasar. Es decir, que en un momento dado se decidió que para poder recabar impuestos en una población completamente dominada, pues era mucho más fácil para un señor en un caballo ir a mirar dónde se ha sembrado, dónde hay una siembra, era mucho más fácil calcular cuánto grano se iba a producir, era mucho más fácil vigilarlo porque estaba circunscrito a un lugar concreto y además está sujeto a lo que yo llamo, esta es mi innovación sobre James C. Scott, yo llamo el primer algoritmo que hay, que es el calendario de la siega, yo que he vivido la vida de la aldea con mi abuela, en la que pues, tú plantas un grano y luego lo tienes que recoger, lo tienes que poner al sol, le tienes que dar la vuelta para que le dé el sol del otro lado, luego tienes que traer unas máquinas para empacarlo y guardarlo de forma apropiada, pues todo eso es un calendario al que se sujeta el hombre por primera vez. Y sin embargo, si tú plantas patatas o plantas tubérculos, pues los puedes plantar en mitad del bosque en un sitio que solo sabes tú, las puedes recoger un poco cuando te dé la gana, y te puedes alimentar todo el año en secreto sin que el rey o el marqués mande caballos a ver si has recogido o no has recogido la siega o si has plantado más patatas de las que has dicho para llevarse la mitad. Entonces, pues yo me dedico a pensar un poco en ese tipo de cosas, en cómo determinadas tecnologías cambian nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta, generalmente para peor.
Habíamos planteado la charla con el lema de la información en la era de las pantallas y yo la primera provocación que le voy a lanzar a Marta es que la información no existe. Ha dejado de existir la información. Pantallas hay por todos lados, eso está clarísimo, ¿no? Pero que la información como conocimiento apenas existe y lo que existe es una información de control, una información elaborada por instituciones que pueden ser públicas o privadas, pero que están determinadas para que nosotros respondamos de una manera predeterminada a esta información, ¿no? La tecnología yo creo que ayuda mucho al control político de la sociedad y, además, la tecnología permite la división, la polarización. Allá donde hay una brecha en la sociedad, allá donde hay una discrepancia política, gracias a la tecnología, esta brecha aún se puede hacer más grande. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy en día es, desde el poder, determinados poderes políticos, pero sobre todo desde los poderes populistas, cómo se va agrandando esta brecha, ¿no? ¿Qué opinas, Marta? Bueno, claramente es una provocación, porque ni tú ni yo pensamos que la información ya no existe, si no, ¿qué hacemos aquí? Pero sí que es verdad que yo creo que ahora, precisamente por el advenimiento de los grandes modelos del lenguaje, que son máquinas que producen algo que pensábamos que solo podíamos hacer nosotros, yo creo que estamos pensando todos mucho en el poder que tienen las palabras, ¿no? No solo en el sentido emocional de generarnos emociones, sino en el sentido de generar una visión del mundo. Y yo llevo una temporada pensando en esto porque en las redes sociales, donde la información está seleccionada y... O sea, las redes sociales tienen una cosa que mucha gente no se da cuenta, pero que es absolutamente nueva, que es la habilidad de ir a buscar al lector, de ir a buscar a la audiencia, en lugar de al revés. O sea, antes tú, pues igual veías La Primera o veías Telecinco o veías La Sexta o lo que sea, y lo elegías tú y había una programación, ¿no? Pero ahora es la programación la que te elige a ti. Es decir, hay unos algoritmos que de todo el contenido que hay disponible deciden que tú vas a recibir unos y no otros. Y esos algoritmos que nosotros pensamos que están tratando de engancharnos para que pasemos más tiempo en las redes sociales, también están financiados por grupos políticos, por ideólogos, por empresas, por multinacionales, incluso por estados autoritarios que quieren, no sé, que tienen ambición de ejercer cierta influencia sobre unos países u otros, sobre unas elecciones u otros. Por ejemplo, esta semana yo escribía de que ahora mismo hay una campaña, de la clase de campaña que ahora llamamos de desinformación, pero en realidad una campaña de propaganda en la que el Estado, el gobierno ruso, está intentando influir sobre Europa para destruir la Unión Europea. Esto es una campaña que lleva funcionando desde hace cierto tiempo, pero que ahora integra totalmente a sus colegas en Washington. Es decir, hay una campaña conjunta que yo, desde el momento en el que he publicado un artículo sobre eso, ya la veo por todas partes, por dos motivos. Primero, porque está ocurriendo, y segundo, porque una vez he publicado yo algo sobre ella, los algoritmos han dicho, ¿te gusta esto? Toma 5 tazas, ¿no? Y he atraído, yo creo que a todas las granjas de clics del mundo. Entonces, siento que no es tanto que la información ya no exista, como que ya es muy difícil acceder a una información que no haya sido manipulada por esos algoritmos, ¿no? Y ahora que nos adentramos ya en un mundo en el que hay otro mediador, que son los modelos de inteligencia artificial, que van a empezar a ser una voz en nuestra cabeza, porque a lo que aspiran ahora mismo es a que nos olvidemos de las pantallas, ¿no? Que llevamos 20 años mirando pantallas y tocando cosas con el dedo, ahora la interfaz que viene, el mediador que viene es una voz que funcionan unos cascos que tenemos puestos, pues un poco como la película de Spike Jonze, aquello que se llamaba Her, ¿os acordáis? Pues un poco, ¿no? Algo que va a mediar entre nosotros y la información. Búscame un podcast sobre la película que acaba de estrenar no sé quién, o cuéntame qué es lo que está pasando en Ucrania, o explícame por qué Gaza y Cisjordania no sé qué, ¿no? Pues esa voz es la que va a hacer de algoritmo y seleccionar la información, que a su vez está preseleccionada para ti. Y entonces yo creo que
no es tanto que la información no exista, sino que de repente hay unos mediadores que son como duendes, como los duendes invisibles de la Navidad, y que son los que van a elaborar esa información para nosotros de manera que sea propaganda. La información no existe, existe la propaganda, pero a mí, bueno, hace años que el hecho de consumir información, de leer un periódico, es un acto de fe. Yo no leo un diario para que cuestione mis ideas fundamentales, sino para que las reafirme. Yo voy a un medio de comunicación como si fuese a una iglesia, ¿no? A sentirme muy bien, muy querido, muy protegido y muy salvado de todos los males del mundo. Yo creo que ahora, con la inteligencia artificial y esas vocecitas que nos van a ir hablando, esto se va a acentuar todavía más. Porque a mí, como ciudadano que consume información, lo que se me está pidiendo desde la información es un acto de fe. Tú has de creer que lo que te digo yo es verdad, que no me lo invento, que he estado allá, que lo he visto, que tengo los datos. Pero yo, como consumidor de esta información, realmente no tengo capacidad de comprobar si lo que me están diciendo es bueno o malo, ¿no? Entonces, esta confianza que se ha tejido durante muchas generaciones con medios de comunicación convencionales, ¿no? Pues los periódicos creaban estas redes de confianza, sobre todo los periódicos que creaban unas comunidades en ciudades pequeñas, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos era muy característico, ¿no? Que cada pequeña ciudad tuviese su periódico y ahí había una comunidad de confianza. Esto ahora, con la inteligencia artificial, bueno, se ha desmadrado y ya el acto de fe ya no es con un medio de comunicación que ya no controlo, sino con una voz que no sé ni de dónde viene, ¿no? Esto es muy preocupante para poder mantener el espíritu crítico, el libre albedrío, decidir por nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿No nos atontará todavía más? Bueno, yo pienso que parte del problema es que ya nadie lee un medio de comunicación de tapa a tapa. Entre otras cosas porque son bastante aburridos, esto es verdad. Yo creo que llevamos una larga temporada que yo abro el periódico y pienso, aquí la mitad son no noticias. Es lo que antes llamábamos una no noticia, ¿no? Que es algo que realmente no es información, sino pues un político le ha dicho algo a otro político y el otro le ha contestado. Esto no es una noticia. La noticia es, se ha aprobado una ley, se ha abierto un hospital, ¿no? Se ha derrumbado una casa, pero alguien ha dicho que no sé quién es tonto y el otro le ha dicho, pues tú más, esto no es una noticia. Lo que pasa es que es contenido que agarra muy bien en las redes sociales. Pero parte del problema es que, claro, estamos dejando que un sistema que no sabemos muy bien cómo funciona, porque es deliberadamente opaco, no porque nosotros no tengamos la capacidad, sino porque las plataformas digitales son deliberadamente opacas y obtusas, además. Es imposible entender los términos de usuario siquiera, porque están diseñados para que no los entiendas. Entonces, nos hemos acostumbrado a dejar que estos sistemas elijan la información pensando, convencidos, de que son más eficientes que nosotros, de que eligen mejor. Pero no eligen mejor. Lo que hacen es elegir de forma oportunista, ¿no? Y entonces, pues eligen para ofrecer una visión del mundo que depende de los intereses, pues, para empezar, de las empresas que los producen, que ahora mismo, si no me equivoco, son las mismas empresas que estaban respaldando a Donald Trump el día de su inauguración. El día de la inauguración de Donald Trump, en lugar de tener detrás a un montón de ministros, como se hace normalmente, tenía detrás a un montón de directores ejecutivos de Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, es decir, pues toda esa corte, ¿no?, de tecnobros que les llaman ahora, trabajan para el gobierno de Donald Trump. Entonces, claro, que sea esa gente la que elige mi visión del mundo, pues es muy peligroso. Pero esto que decías antes me ha encantado lo de que uno entraba en un periódico como quien entra en una iglesia. Es lo más bonito que ha dicho nadie jamás de un periódico, o sea, nadie lo ha dicho nunca. Pero es verdad que en un periódico, hombre, hay, digamos, distintos niveles, ¿no? Pero en los periódicos generalmente el trabajo del periodista también incluye la habilidad de mostrar las fuentes originales de forma que el lector al menos tenga una presunción de, si no de objetividad, porque
porque esto ya no existe, ni ha existido nunca, al menos sí de haber construido una visión del mundo a partir de datos comprobables ajenos o anteriores al periódico, ¿no? Y esto en la red social claramente se pierde porque es un juego más de titulares que de otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que han pasado esas dos cosas. Primero, que hemos dejado de leer los periódicos de tapa a tapa, hemos dejado que este sistema elija las noticias o los titulares por nosotros y al mismo tiempo hemos perdido el encanto de leer, ¿no? Hemos ganado la urgencia de saber mucho, de saber muchos titulares, pero al mismo tiempo hemos perdido la gracia de bucear y de llegar a todas esas premisas que el periódico de alguna manera cose en cada artículo para que tú sepas que esos datos no son inventados, sino que vienen de laboratorios o de estadísticas o bueno, pues material original comprobable. Los periódicos originalmente eran templos, porque tienen un friso, que es el titular, y tienen unas columnas que aguantan este friso. Es como un templo, ¿eh? O sea, que no es una metáfora, es una realidad, ¿no? Antes, ¿no? Era mucho, todo bastante era más comprobable, ¿no? Porque te podías cruzar en la calle con el periodista y preguntarle, oye, ¿y esto dónde lo has sacado, no? Oye, esto es muy difícil, pero sí que es verdad que la buena información, sobre todo online, puedes llenar el texto de links que te lleven a la fuente original de ese dato o de esa declaración, ¿eh? También es verdad que el periodismo que hoy consumimos, sobre todo en España, es un periodismo declarativo, es un periodismo de declaraciones, ¿no? Pues tonto, tú más. Ese es un periodismo dirigido por el poder político y económico y que aprovecha dos cosas. Una es la comodidad, ¿no? Y la otra es la falta de medios en las redacciones para poder hacer una información realmente independiente. Si a mí veo un combate de boxeo en el Congreso es muy fácil de cubrir. Si tengo que explicar el problema de la vivienda en España, es muy complicado y necesito mucha gente sobre el terreno, muchos especialistas. Y la información es cara, muy cara, y mucho más barata es la opinión, ¿no? Entonces, estos diarios aburridos que comenta Marta, estoy totalmente de acuerdo, porque prima la política y prima el interés económico, ¿no? Más que el interés ciudadano. Antes estaban hechos por unos empresarios independientes. Estos empresarios ya dejaron hace tiempo de ser independientes y son dependientes de este poder político y económico, ¿no? Ahora, con la inteligencia artificial, con la concentración de medios que estamos viendo, ahora estamos en Estados Unidos, ¿no? Pues Netflix, Paramount, pero también lo hemos visto en España, ¿no? Con A3 Media, con Mediaset, con Prisa, etcétera, ¿no? Estos grandes conglomerados, que les es igual la calidad de la información, ¿no? Pues el Planeta tiene La Razón, ¿no? Como puede tener, y Onda Cero, ¿no? Como puede tener La Sexta y al mismo tiempo tener Antena 3, ¿no? ¿No? O sea, el negocio es el negocio y después la información es otra cosa, ¿no? ¿Tú no crees que esto se va a agravar todavía más? Esta falta de conexión con la ciudadanía, esta manipulación de la información para hacer negocio y para reafirmar más el control político. Sí, yo creo que es claramente un problema, pero un problema que agrava el que ya, o que acelera el que ya había, que es que hemos dejado de leer periódicos realmente y estamos leyendo titulares en redes sociales y tenemos la sensación, primero, de que estamos enterados de lo que pasa en la realidad y segundo, de que todos estamos leyendo la misma realidad, que yo creo que es una de las claves de nuestro tiempo. Antes tú te leías, pues imagínate, pues a lo mejor tú leías El Mundo y yo leía El País y a lo mejor teníamos dos visiones no tan cercanas de qué es lo que está pasando en el mundo, pero yo podía leer el periódico que leías tú y tú podías leer el que leía yo y al menos sabríamos de dónde veníamos, ¿no? Por qué tú pensabas lo que tú pensabas y por qué yo pensaba lo que yo pensaba. Yo esto me di cuenta cuando yo vivía en Atlanta una temporada, justo cuando Obama se presentó a las primarias del Partido Demócrata, y Atlanta es un lugar súper racista. Quiero decir, es el lugar de lo que el viento se llevó y no ha cambiado tanto. Y entonces yo me acuerdo que yo me aficioné a leer la Fox, a ver la Fox porque, claro, ahora todo el mundo ve la Fox porque es el canal que le gusta a Donald Trump, pero
pero antes yo no entendía Atlanta hasta que empecé a ver la Fox. Pero yo podía poner la Fox, pero ahora, si tú estás discutiendo sobre un tema, por ejemplo la vivienda, y la otra persona tiene una visión completamente diferente de la que tienes tú, es imposible que tú sepas de dónde sale esa visión. Porque su menú, su dieta mediática, los vídeos que ve en YouTube, los titulares que le salen en Twitter, los reels que le salen en Instagram. O sea, si esa persona se informa a través de las redes sociales, y seamos honestos, prácticamente todo el mundo hace eso ahora mismo, es absolutamente imposible que yo pueda ir un día, sentarme y leerme el periódico que él lee y ver el canal que a él le gusta para enterarme de por qué su visión del mundo es tan distinta de la mía. O sea, nuestras visiones del mundo están completamente rotas. No es que estemos polarizados, es que estamos viviendo en mundos paralelos. Y entonces, ¿qué clase de debate se puede tener así? Antes, un ministro de propaganda como Goebbels pues podía obligar a todos los alemanes de Alemania a escuchar a Hitler dando discursos las 24 horas del día, todo el día, y a tener la radio encendida, pero todos estaban escuchando el mismo discurso. Y eso significa que podían ir a escondidas al patio, ¿no? Y mientras sus hijos jugaban al balón, discutir el discurso. Y habían escuchado el mismo. Podían decir si era verdad, si era mentira, si estaban de acuerdo, si no. Ahora no podemos hacer eso, porque el debate está roto de antemano, no compartimos las premisas fundamentales del debate y no sabemos de dónde sale la del otro. O sea, partiendo de esa base, yo creo que hay un problema grave. Un problema que acelera ese problema, o que es un poco la cumbre de ese problema, es que ahora la gente ni siquiera está hablando con otra gente, sino que está hablando con ChatGPT. Y ChatGPT, además de ser un algoritmo que te lleva a las noticias según le conviene, o le conviene a su empresa o a sus verdaderos clientes, que no somos nosotros, tiene una tendencia o tiene una naturaleza que es complaciente. ¿Por qué? Porque han descubierto que si te dan la razón, pues pasas más rato hablando con ChatGPT. Es decir, todos los modelos de inteligencia artificial son modelos del lenguaje que de una manera o de otra te están haciendo la rosca todo el rato. Porque han descubierto que si te hacen la rosca, les hablas más. Y ellos quieren que les hables el máximo de tiempo posible, ¿no? Y entonces, la combinación de esos dos factores, es decir, una máquina de propaganda que lleva 20 años en nuestro bolsillo y un nuevo juguete que además está diseñado para comerte la oreja de la forma más deliberada, pues yo pienso que va a ser un problema muy serio cuando la gente empiece a hacer, o como ya está haciendo, que es pedirle que les explique el mundo, ¿no? Yo he visto a mis ahijados, yo no tengo hijos, pero tengo muchos ahijados de edades comprendidas entre los 6 años y los 15, y yo veo a mis ahijados preguntarles cosas para hacer los deberes. O sea, quiero decir, no cómo está la multiplicación, sino cuéntame la historia de, yo qué sé, qué era Alejandría, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué pasó en Rusia de tal año a tal año? Y entonces, si los dueños de estas tecnologías están trabajando para líderes autoritarios que están reescribiendo la historia, pues yo tengo dudas de que esas tecnologías no vayan a reescribir la historia, ¿no? Y entonces, de nuevo, si perdemos el encanto de leer, de bucear, de ir a las fuentes originales, que yo creo que es el problema principal de nuestros días, pues es muy improbable que, aunque haya mucha información, nosotros lleguemos. Yo tengo dos, por no ser muy negativo, yo tengo, y aquí te voy a preguntar yo a ti, tengo dos, digamos, puntos de optimismo. El primero es que la verborrea de la inteligencia artificial a mí, de repente, se me ha vuelto muy molesta. Es decir, que la inteligencia artificial, al cabo de un tiempo, empiezas a reconocer cómo habla, ¿no? Tiene una manera de hablar un poco pedorra, la verdad, ¿no? Todo el mundo está hablando de los guiones, del M-Dash famoso, de cómo de repente todo el mundo está usando el guión largo ese que antes solamente utilizaban los académicos un poco pedantes y ahora de repente todo el mundo los usa. ¿Por qué? Porque ChatGPT los usa.
Pero es que yo creo que esto es la punta del iceberg, el guión largo. Tiene un tono que a mí me está empezando a resultar empalagoso y molesto. Y lo mismo me pasa con las imágenes. Es como que yo no sé si sabría deliberadamente distinguir las imágenes generadas por inteligencia artificial, las bien generadas, de las otras, pero instintivamente sí. Yo empiezo a verlas y a mí me chocan y además me molestan. O sea, creo que colectivamente estamos empezando a desarrollar una especie de intolerancia y de alergia a los manierismos de la inteligencia artificial. Y esto a mí me da esperanza. Me da esperanza de que los periódicos tienen la oportunidad de a lo mejor delegar ciertos aspectos de la producción de contenido en digamos, esas máquinas y editarlos un poco y ya, pero que podrían tener también la oportunidad de volver a hacer un periodismo más bello, con más encanto, como más interesante, precisamente porque todo el trabajo sucio se lo puede hacer una máquina. Yo siento que esto podría pasar. Es más, que debería pasar. Es más, que va a pasar. Va a pasar, yo estoy de acuerdo. Bueno, el diagnóstico yo creo que está hecho, estamos jodidos, no entendemos nada, manipulados, etc. O sea, gobernados por una plutocracia de Silicon Valley en un lado y el otro los chinos en otro lado, que no nos han hablado de China, pero también están gestionando la inteligencia artificial desde un poder central que lo que busca es la homogeneización ideológica y la obediencia al líder, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Marta en que hay yo creo que hay una desconfianza también de nosotros hacia la máquina. Yo creo que la máquina al final es un poco nuestra enemiga. Primero porque nos quitará el trabajo o hará que nuestro trabajo sea no tan bien remunerado, ¿no? O sea, yo como periodista, pues puede venir la máquina y seguramente pues mi editor dirá, oye, pues sacamos aquí a 20 periodistas y ponemos 4 o 5 modelos de lenguaje que van a hacer el periodismo declarativo igual, porque viene la nota de prensa hecha y lo único que tengo que hacer es ajustarla a un espacio y retocarla un poquito con la foto, y para esto no necesito una cabeza humana que piense, con un algoritmo que me lo gestione está bien, ¿no? Entonces, si yo no pierdo el trabajo, al menos mi sueldo seguro que me lo rebajan porque ya no valdré tanto como valía antes, ¿no? Mi capacidad de añadir valor a la información pues no será la misma, ¿no? Entonces, yo creo que esta máquina que nos afecta a todos, a nosotros los periodistas, pero yo creo que a todo el mundo en sus actividades cotidianas, se está convirtiendo en un aliado antipático, ¿no? Que es verdad que es muy fácil preguntarle al ChatGPT cualquier cosa y te lo contesta, como le preguntamos antes a Google, pero yo te he de confesar que ya no escucho la vocecita. Yo ya me he vuelto a teclear, ya yo no le hablo al móvil. Siri, no, nada, no tengo Alexia, no tengo nada de esto en casa, ¿no? Y entonces vuelvo a teclear y que me conteste lo que quiera, ¿no? Y lo que a mí más me preocupa es que si nosotros recuperamos este periodismo bonito de ir a pisar el terreno, a hablar con la gente, este periodismo que requiere tiempo, pero que saca, yo creo que una visión real de la realidad, no inventada, que hayamos perdido la capacidad de atención, que exigirá la lectura más reposada de este periodismo más en profundidad. Antes hablabas de bucear. Yo creo que durante estos años de sumergirnos en la inteligencia preartificial y esta información tan picada, tan rápida, este ciclo de noticias que no acaba, nos ha perjudicado la capacidad de atención. Entonces, este esfuerzo que hemos de hacer, ¿no? Porque ahora vamos a dar soluciones. ¿Cómo empezamos a recuperar este músculo de la atención que hoy tenemos un poco atrofiado? Sí, yo creo que la pérdida de la pasión por leer en general y por leer periódicos en concreto está más vinculada o casi tan vinculada a la pérdida de calidad de los periódicos mismos que por el entrenamiento tóxico de Instagram, Twitter, etcétera. Es decir, han pasado las dos cosas a la vez. Yo, que llevo 30 años trabajando en periódicos, he visto cómo los periódicos trabajaban cada vez más para Google. Incluso contrataban a gente
que trabajaba para Google, aunque les pagábamos nosotros, que son los grandes expertos en SEO, ¿no? En buscadores, que venían y te cogían la información y te decían, no, tienes que decir esta palabra 5 veces para que en lugar de salir en la página 2, salgamos en la página 1. Y además tienes que poner todos estos hashtags, ¿no? Y este titular no vale, vamos a meter el titular en la máquina para que nos produzca titulares que vayan a agarrar bien en Google. Entonces, claro, eso para mí es escribir para Google. Y entonces, lo que le gusta a Google no nos gusta a nosotros. Esto es así. Entonces, yo verdaderamente pienso, después de trabajar en varios periódicos y de montar 2 periódicos, pienso que hay una oportunidad casi de oro, de la misma manera que la fotografía liberó a la pintura de tener que hacer, ¿no?, imitación de la realidad. Y lo que pasó después fue una explosión de los ismos. Pues hubo cubismo, impresionismo, expresionismo, no sé qué. Es decir, esa liberación produjo frutos de los que todavía estamos aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pueden pasar muchas cosas, pero la que espero que pase sobre todo es eso, que los periódicos, si quieren seguir trabajando para Google, pues pueden hacerlo, pero no tienen por qué sacrificar la vida laboral de sus trabajadores, sobre todo de los becarios pobrecicos, haciendo eso. Es decir, todo eso que es barato y que a lo mejor es rentable lo puede hacer ChatGPT perfectamente. Y podemos volver a tener un periódico un poco como el de Todos los hombres del presidente, ¿no? Que me encanta poner la peli en las facultades de periodismo porque lo primero que se nota es que en esa redacción del Washington Post nunca hay nadie. Esa redacción está vacía todo el rato, están las sillas vacías, están todos en la calle persiguiendo gente, preguntándoles cosas, ¿no? Llamando puertas. Y la otra cosa que se nota es que ahí hay 2 periodistas trabajando a sueldo durante 1 año y medio persiguiendo una sola noticia. Es la noticia más famosa de la historia del periodismo, pero ¿lo sabían cuando empezaron? ¿Lo sabía el periódico mientras pagaba esos sueldos mes tras mes tras mes sin tener la exclusiva? No. Pues esa es la información, que ya no digo que sea la que queremos hacer. Y una cosa que me da mucha esperanza es que me encanta decir en los congresos de periodismo que a lo mejor el periodismo está en crisis, pero que a lo mejor los periódicos están en crisis, pero para mí el periodismo está en una era dorada, porque está creciendo gracias a información de satélites, información que viene de los teléfonos móviles de gente que está en zonas de conflicto. Es decir, ahora hay una cantidad enorme de tecnologías que nos permiten llegar a lugares a los que no habíamos llegado nunca, que nos permiten ver las cosas de una manera que no la habíamos visto nunca. Lo que pasa es que no las están usando los periódicos, pero hay un montón de fundaciones, de organizaciones, de laboratorios que están haciendo cosas increíbles. Un ejemplo que entiende todo el mundo. Hace 2 años le dieron el Pulitzer a un amigo mío que no es periodista, ni es escritor, ni es diseñador, es hacker. Y entonces este tipo, que es un hacker serbio, conoció a una periodista a la que habían echado de China porque empezó a hacer preguntas acerca de unos uigures que estaban desapareciendo. Los uigures son la minoría musulmana que vive en China y entonces pues, en los últimos 10 años pues, han ido desapareciendo de sus casas porque el ejército chino se los ha estado llevando a lo que ellos llaman campos de reeducación. ¿Por qué lo sabemos esto? Gracias a este hacker. Porque esta chica se puso a investigar para una revista que se llama BuzzFeed y la echaron del país y no le volvieron a dar la visa. Y entonces ella había aprendido chino, llevaba 10 años viviendo en China, se había preparado para ser la gran corresponsal en China y de repente no podía volver a entrar en China. Y entonces coincidió con una arquitecta y con mi amigo hacker y el hacker le dijo, a lo mejor hay maneras de mirar a China sin que tengas que estar allí. Y lo que se pusieron a investigar fue qué clase de satélites estaban produciendo información gratuita. Y entonces se dieron cuenta de que hay un montón de satélites que están mirando a China todos los días con una capacidad de visión, que son capaces de leer el libro que estás leyendo tú tumbada en el parque al mismo tiempo que tú. Y entonces la arquitecta dijo, bueno, pues si tú estuvieras metiendo a un montón de gente, a 1,5 millones de personas ahora mismo, en unos centros, tendrían que ser centros con ciertas características. Y entonces vamos a utilizar Google Maps y las visiones de satélite para ver qué edificios
cumplen esas características. Y entonces aislaron una serie de edificios y enseguida se dieron cuenta de que había una región de China que estaba llena de centros de detención de personas en las que entraba gente de la que ya no volvía a salir. Y entonces así ganaron un Pulitzer 3 chavales, de los cuales solamente una era periodista y estaba tratando de cubrir fuera del terreno algo que no había cubierto nunca nadie. Esa información está disponible. Es decir, los mismos satélites que les ayudaron y los mismos mapas los podría usar El País, los podría usar el New York Times. Lo mismo hacen pues, gente como Bellingcat en la guerra de Ucrania, gente como Forensic Architecture, que hicieron su primera exposición, por cierto, aquí en el MACBA hace, yo creo que 10 años. Es decir, hay un montón de herramientas y un montón de máquinas produciendo información en abierto todos los días que nosotros periodistas podríamos utilizar con las herramientas adecuadas. Y hay gente desarrollando esas herramientas. ¿Quién nos entera? Los periódicos nos enteran. Y es increíble, es decir, que el periodismo esté dispersándose de una forma tan interesante y que nosotros sigamos pensando, es que Google me ha quitado la publicidad y entonces no. Tenemos un problema de modelo de negocio, pero el periodismo y la información no están muertos, están en plena efervescencia. No, es verdad que antes cuando yo era pequeño y trabajaba en La Vanguardia, la redacción estaba bastante vacía, pero se llenaba a las 6, 7 de la tarde y había una ebullición de gente. Todos fumando. Todos fumando, todos bebiendo, una de alcohol tremendo. Y había un bar donde vendían cervezas, en la misma Vanguardia, y en cada cajón de un pupitre pues había una botella de whisky o de vodka. Esto no se puede decir, ¿eh? Pues esta es una de las señales de que son los periódicos los que están acabados, porque ya nadie tiene alcohol en el cajón. No, ahora solo es agua. Desde que se empezó a beber agua, el periodismo cayó en picado. Pero sí que es verdad que había una conversación entre periodistas. Tú llegabas a la redacción con una noticia que habías estado persiguiendo y la ponías en común con tus compañeros. Y allí había un debate. Y de ese debate salía un enfoque de esa información, que se nutría de opiniones de otros compañeros que te ayudaban a completar la información. Hoy las redacciones están llenas de personas conectadas a pantallas que hacen un horario y que su misión es cargar la web de informaciones recicladas, que les llegan por Internet o de instituciones privadas, públicas, etc., ¿no? Y muchas veces este periodismo, o esta idea del periodismo romántico que teníamos, que nosotros defendemos con entusiasmo, causa problemas al editor. Muchas veces una noticia es un problema. Cuando llevo una noticia a un periódico, puede acabar en un cajón fácilmente, si el periódico considera que le va a perjudicar a sus intereses políticos o económicos, ¿no? Entonces, en un periodismo producido en instituciones que no son independientes, es difícil por esto, ¿no? Porque la noticia a veces, más que ayudar, crea un problema, ¿no? Pero no, basta de negativismo, y para buscar soluciones, ¿no? Que yo creo que es interesante, te voy a proponer un proyecto y tú me lo vas a desmontar. Yo creo que la información es un alimento. Tú antes has utilizado la palabra nutrir o algo para, ¿no? La información nos alimenta, ¿no? Lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Todo el proceso de producción de los alimentos de verdad, desde las salchichas a los huevos, sigue unas pautas marcadas por instituciones, ¿no? Que regulan la sanidad y que ese alimento es apto para el consumo humano. ¿Podríamos crear una institución que valorase el proceso productivo de la información y declararla apta para el consumo humano, incluidos medios de comunicación que no son aptos para el consumo humano? Y te voy a poner el ejemplo de que Australia acaba de prohibir las redes a los menores de 16 años porque no son aptas para el consumo de estos chavales. ¿Sería interesante regular la información como se regula la alimentación? ¿Y cómo lo harías? A ver, tener un sistema que decide lo que es información o no es el sueño de cualquier fascista. Es decir, tienes razón. No será porque no lo hemos intentado alguna vez. Claro, ¿qué es información y qué no? Yo creo que lo que sí que podemos es aspirar a tener unos estándares de verificación específicos. No unos estándares que califiquen la información misma,
sino que califiquen el proceso por el cual llegamos a esa información, ¿no? Por ejemplo, la desinformación, yo creo que más o menos encharca, no todos los periódicos por igual, pero yo diría que todos los periódicos ahora mismo. Yo, por ejemplo, que me dedico a pensar en la tecnología y de lo que sé más de la tecnología, es la cosa que más me importa, la que más me interesa y la única en la que he pensado en los últimos 30 años, yo veo que todos los periódicos están llenos de desinformación. Publican cosas, publican sobre todo notas de prensa de empresas tecnológicas como si fueran noticias de verdad. Publican no sé quién ha construido, yo qué sé, un ordenador cuántico. Mentira, el ordenador cuántico no existe. A lo mejor han construido la base para algo que hipotéticamente podría ser en algún momento, dentro de 20 años, si todo es como lo tenemos pensado hipotéticamente, un ordenador cuántico. Y sin embargo, todos los años parece que alguien, Amazon, Google, no sé quién, inventa un ordenador cuántico. En Barcelona hay 2. ¿Cómo lo sabemos? Lo hemos publicado. Pero es que no es verdad, porque los ordenadores cuánticos Bueno, se ha visto una foto con no existen. un aparato y dice, ese es el ordenador cuántico. Está ahí en el Mare Nostrum, en la OPC. Claro, lo que No sé, pasa se ha es que visto, no existen. Luego, vale, no existe, no, está ahí, no, sí. No existe el ordenador cuántico. Existen muchos proyectos para hacer un ordenador cuántico. Hay desarrollos técnicos que nos acercan un poco más a ese ordenador cuántico, pero el ordenador cuántico no existe. Y si existiera, no serviría para las cosas que dicen que serviría. Es decir, de hecho, un ordenador cuántico serviría para poquísimas cosas. Lo que pasa es que son cosas muy importantes. Son cosas que requieren cálculos que tardaríamos, no sé, milenios en resolver, ¿no? Y entonces yo veo noticias de este calibre todos los días y sé de dónde vienen, porque a mí me llegan las mismas notas de prensa que al resto. Entonces, yo pienso que los periódicos ahora están llenos de desinformación. Lo que pasa es que hay desinformación que nos molesta más que otra, ¿no? Nos molesta más que digan que, no sé, que un presidente ha hecho o ha dejado de hacer una cosa y que no sea verdad, que una empresa tecnológica que se come la mitad de los recursos públicos y además se está convirtiendo en infraestructura crítica, mienta o no. Nos molesta más. Pero técnicamente es la misma desinformación. O sea, estamos contando algo que no es cierto. Entonces yo creo que sí que podríamos aspirar a tener unos estándares reconocibles o al menos, no sé, compartidos en la producción de la información. ¿Qué pasa? Que los periódicos serían mucho menos rentables. Bueno, pero esto no nos preocupa. Bueno, en un mundo ideal, efectivamente sería bastante guay. Pero sobre todo, sabemos que hay medios de comunicación que viven de la desinformación. Sí. Y entonces sí que sería posible, y de hecho llevamos décadas hablándolo, establecer unos criterios que digan qué es un periódico y qué no, ¿no? ¿Podrías desarrollar, por ejemplo, una aplicación de inteligencia artificial capaz de escanear la información para determinar las fuentes primigenias de ese enfoque y, por tanto, poder establecer un ranking pues de 1 a 10 o de apto o no apto de esa información? ¿Crees que la inteligencia artificial aquí podría ser una aliada de esta purificación de la información? Creo que duraría muy poco. O sea, creo que sí, se podría hacer, porque se establecerían unos criterios tipo, pues si viene de las 3 revistas científicas más prestigiosas del mundo, Nature, Cell Magazine y Atom. Pues si las fuentes de esas revistas proliferan en la información, entonces sabemos, por ejemplo en ciencia, ¿no? Sabemos que esa información es buena. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú priorizas en el sistema que esa es la información buena, esas fuentes primigenias se llenarán de desinformación, que es lo que ha estado pasando en los últimos años, porque el mundo está lleno de empresas petroquímicas, empresas agroalimentarias, empresas que se dedican a pagar para que papers hechos por científicos a sueldo de esas grandes empresas pues, publiquen cosas en las grandes revistas científicas. Hace poco, por ejemplo, que era lo que se retractaban después de 25 años
no sé qué gran empresa, no sé si era la BASF Monsanto, no recuerdo, habían pagado para que se publicara una información acerca de los glifosatos que decían que eran cancerígenos. Y entonces ahora, 25 años más tarde, decían los autores de esos papers que en realidad habían firmado pero no habían escrito porque lo habían escrito ejecutivos, becarios de esas empresas o científicos que trabajaban en esas empresas, con la voluntad de hacer propaganda obviamente y de negar lo evidente, pues de repente decían, bueno, nos retractamos. Es como, hombre, a un rate de 25 años, ¿no? Con un ping de 25 años, igual ya toda la gente que se iba a morir de esos glifosatos ya se ha muerto. Creo que podríamos ser más estrictos con ese tipo de cosas y vigilarlo más, pero también pienso que todas las soluciones a escala, como por ejemplo una inteligencia artificial que podamos crear, enseguida generarán una respuesta o una corrección del mercado que las hará inservibles. O sea que sin cambiar la estructura de poder no podremos cambiar la estructura de la información. Yo sé que siempre llegamos a la misma conclusión, pero sí. A la barricada, camaradas. O sea, siempre acabamos en la culpa de ser del capitalismo, pero... También eres escéptica sobre el desarrollo de una tecnología que sea a favor de la humanidad en general. ¿No? Y no, bueno, ahora lo has el mundo dicho, está lleno de tecnologías que si son a creásemos favor de la nosotros información. esta plataforma de IA con ese propósito. Bueno, es un propósito bueno de que la información sea fiable, transparente y no opaca, ¿no? Es un proyecto, digamos, de bien común. Si crees que esta tecnología sería manipulada para que el bien común siguiera siendo perjudicado o estar al servicio de fuerzas oscuras, siempre estas fuerzas oscuras ganarán la batalla, ¿no? del control. Es que es como las vacunas. Tú puedes vacunarte de la gripe todos los años, pero siempre te vas a estar vacunando de la gripe del año anterior, porque la gripe muta. Y esto es lo mismo. Si tú vacunas el ecosistema de la información para que proliferen la información buena por encima de la mala muta y acaba pareciéndose a la buena, ¿no? Es ley de vida. Y sobre todo yo creo que la manera de hacer eso en realidad o está ya bastante estudiado que la mejor manera de corregir eso no es tanto la vacuna como una vacuna anterior, que es la educación. Es decir, la inversión que hace que tengamos la posibilidad de estar mejor informados es que estemos mejor educados. Y no me refiero a mejor educados en media studies, ¿no? Mejor educados en cómo usar Internet o cómo entender la desinformación o entender la diferencia entre desinformación y misinformación. Yo creo que estos son todo parches que sustituyen a una educación general mucho más ambiciosa. O sea, creo que tenemos la oportunidad en un mundo globalizado, donde tenemos acceso a todas las bibliotecas del mundo. Ahora, además, una de las cosas guays de la inteligencia artificial es que tú puedes literalmente traducir un libro de forma bastante admirable en un segundo en cualquier idioma, a cualquier idioma. O sea, ¿cuántos libros hay en árabe, en mandarín, yo qué sé, en cualquier dialecto perdido de la selva asiática que no leerías nunca de ninguna otra manera, ¿no? Y entonces a mí esto me parece fascinante. O sea, tenemos grandes oportunidades por delante nuestro. Lo que pasa es que tenemos unos mediadores que son extraordinariamente peligrosos. Es decir, yo creo que deshacerse de esos mediadores sería una manera más fácil que intentar inocularnos contra ellos. Bueno, mientras la revolución no llega porque nadie quiere bajar a las barricadas, ¿no? y la educación tardará, aunque empezásemos hoy a educar como deberíamos educar, pues tardará todavía quizás una generación en poder fructificar. Basta con invertir en educación. A mí siempre me preguntan, ¿cómo harías tú para que en Europa hubiese inteligencia artificial? Y es como, pues financiar las universidades para que hagan lo que han hecho siempre, que es desarrollar cosas nuevas. En Europa, las grandes plataformas digitales, Amazon, Google, todas esas, los 7 magníficos, como dicen, están en 2 lugares muy concretos. Tienen la administración en Irlanda, ¿por qué? Porque es la que les da, es su puerta a Europa, porque les da regalías fiscales, les permite no pagar impuestos, básicamente.
y las otras están, sobre todo las de inteligencia artificial, tienen a los administradores en Irlanda y a los programadores en Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza tiene 4 universidades que tienen unos departamentos de robótica y de inteligencia artificial increíbles. Y entonces, no son esas universidades las que van a buscar a Google. Es Google quien va a buscar a esas universidades, tanto que pone su centro de programadores en Europa al lado de esa universidad, para que haya contacto. Y entonces, otra premisa para mí interesante. China ha pasado de ser la fábrica barata de la propiedad intelectual de Estados Unidos a ser su competencia aventajada, prácticamente pisándole la cabeza ahora mismo, ¿no? Porque ahora no solamente fabrican, sino que además inventan. ¿Cómo lo ha hecho? Pues las fábricas las han puesto los americanos y se las han quedado ellos, porque no son tontos, pero lo siguiente que han hecho ha sido, durante los 10 últimos años, irse a las universidades de más prestigio del mundo y llevarse a los mejores profesores en helicóptero a sus universidades, construir universidades increíbles, llenarlas de gente increíble, es decir, hacer lo que hicieron Google, Amazon, Facebook y todas las grandes tecnológicas hace 20 años, hacerlo en China. Y han tardado muy poco en conseguir ser una potencia mundial tecnológica. Y nosotros ya tenemos una red de universidades increíbles, tenemos un programa que se llama Erasmus, que siempre me ha parecido de las mejores cosas que hay en Europa. ¿Y qué hacemos? Quitarles pasta. Hemos estado desarticulando la universidad pública durante, no sé, desde que entramos en Europa prácticamente. Imagínate que hiciéramos al revés. Yo creo que si hiciéramos al revés, los periódicos serían mejores. No porque saldrían mejores periodistas, sino porque habría mejores lectores. Hay una tentación frente a toda esta galaxia de pantallas, que es desconectarnos, ¿no? Como el movimiento antivacunas, pues no nos ponemos la vacuna, no me conecto. También podemos hablar de quizás un revival en las generaciones más jóvenes de volver al mundo analógico, ¿no? Pues ahora me compro un vinilo, ahora me compro un libro, ¿no? Pues las pantallas que vendía Amazon, etcétera, pues no han acabado de cuajar. Las librerías pequeñitas que parecían que también iban a desaparecer, pues se convierten ahora en centros cívicos y centros de cultura. ¿Tú crees que es posible vivir desconectados de esta realidad digital que tenemos, o es un absurdo plantearlo? Yo creo, primero, que todo eso que estás diciendo, los vinilos, las librerías pequeñas, etcétera, es maravilloso y es lo que pasa después de un bache, ¿no? Después del invierno llega la primavera. Pero también pienso que la gente que piensa que se puede ir a vivir al campo y olvidarse de todo y hacer la revolución desde su pequeño pueblo, plantando sus propias lechugas y, no sé, y yéndose a vivir con su pandilla a un sitio bonito, a mí me recuerda un poco a la gente que cuando yo tenía 20 años decía yo no creo en la política. Que es como, primero, decía Philip K. Dick que la realidad es eso, que sigue existiendo aunque dejes de creer en ella. Y segundo, si abandonas la lucha para irte a vivir, no digo que irse a vivir al campo esté feo, ¿no? Pero si de repente la decisión es abandonar e irte a vivir al campo porque piensas que en tu individualidad absoluta de plantador de lechugas estás haciendo la revolución, estás muy equivocado. La revolución está en la comunidad. La comunidad puede estar en el campo, pero la revolución está en la comunidad. Es decir, todos los movimientos que creen comunidades de autosuficiencia, de, yo qué sé, comunidades eléctricas, comunidades alimentarias, comunidades educativas, todo lo que cree comunidad y que sea capaz de generar una cierta soberanía o una cierta autosuficiencia y sobre todo un conocimiento, ¿no? Pues tú si quieres plantar tus propias verduras en un campo comunitario con un montón de vecinos, tienes que aprender un montón de cosas sobre verduras, que no crecen así. O sea, no pones una zanahoria y te salen un montón. Y sobre vecinos también. Y sobre vecinos, efectivamente. En las comunidades hay mucho roce, que es algo que las plataformas digitales nos han quitado.
O sea, nos han quitado porque se han metido ellas en medio, ¿no? Y ya nos gestionan todo el roce, nos lo quitan. Y nos hemos vuelto un poco sensibles al roce. Ya no soportamos que alguien nos diga que Radiohead es un grupo pesado. O que, yo qué sé, o que el disco de Rosalía no es el mejor disco de la década. Estamos sensibles al roce. Y entonces, bueno, yo creo que la revolución está en el roce. Y hemos perdido también la capacidad de la aventura, del riesgo, de ir a un lugar que antes, como éramos más pequeños, podías ir a un bar a ver quién te encuentras y siempre te encontrabas a alguien, siempre acababas hablando con un desconocido. Y hablar con gente, ahí, ala, a lo y ahora loco. vamos ya preprogramados a encontrarnos a alguien, ¿no? Sí, esto lo estábamos hablando antes en la salita, que antes tú te ibas... Primero, tú no estabas hablando con tus amigos todo el rato en el teléfono porque no había teléfono, y cuando había un teléfono en tu casa y generalmente lo estaba usando tu madre. En mi casa, por lo menos, estaba usando mi madre todo el rato. Y entonces tú lo que hacías era bajar a la calle y había 3 lugares en los que podían estar tus amigos, ¿no? En mi caso había una sala de videojuegos donde solían estar unos amigos, había un castillo donde solían estar otros y luego había una cancha de baloncesto donde había unos terceros. Y yo pues iba oscilando de un lado a otro hasta que me encontraba con alguien. Pero cuando llegabas a un lugar donde todavía no había llegado tu pandilla, lo que hacías era hablar con los que habían, ¿no? Ahora no. Ahora llegas a un bar y tus amigos no han llegado todavía y enseguida sacas el móvil. Es más, ahora te paras delante de un semáforo que está en rojo y sacas el móvil, porque no puedes soportar estar 3 segundos simplemente de pie mirando la calle. Y eso nos hace muy sensibles al roce. Nos hemos vuelto casi incapaces incluso de ligar. Hay como una crisis de ligar porque todo el mundo tiene que ligar a través de las plataformas, ¿no? Porque de repente ligar con un desconocido y encontrártelo en un bar y ponerte a hablar con esa persona, y eso es como qué horror, podría ser un psicópata, como si las plataformas no tuvieran de eso. Estamos en un momento interesante, pero yo creo que todos esos lugares que tú acabas de mencionar, incluyendo además las bibliotecas, que son mis sitios favoritos para hacer amigos, son sitios donde puede pasar la revolución en cualquier momento. Aquí, precisamente. Aquí mismo. ¿No? Llevamos un rato sin móviles. Aquí mismo nos ponemos de acuerdo. Estáis todos muy juntitos, o sea, sí que hay roce y hay un diálogo, ¿no? Yo creo que al final estas pequeñas comunidades, ¿no? Pues aquí no somos pequeños, somos medianos, ¿no? Pero son actos de resistencia también, ¿no? Frente a esta tecnología que nos viene impuesta, ¿no? Poder estar aquí discutiendo, haciendo que las ideas circulen en vez de que choquen entre ellas, ¿no? Que circulen, pues además de ser enriquecedor para todos, es un acto de resistencia, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, también podríamos empezar a instaurar como la idea de llevar todas petacas y compartir el tequila, ¿no? O sea, yo siempre digo, en mi barrio, mis padres, que eran 2 inmigrantes pobres, compraron una casa sobre plano y cuando les dieron la casa, se los dieron con la mitad hecha, donde había un parque, una piscina, y la otra mitad iba a ser un parque para los niños, y de repente la constructora decidió que no, que iba a poner un garaje. Y entonces los vecinos durante 3 años estuvieron haciendo frente delante de y parando las máquinas para que no hicieran ese garaje, para que pusieran el parque que habían proyectado, ¿no? Y yo siempre digo que mis padres y los vecinos de ese bloque se hicieron vecinos peleando por un parque, porque se hicieron amigos para siempre. O sea, han pasado, pues yo creo que 50 años desde entonces, no, literalmente 50, porque yo acabo de cumplir 50, y mis padres todavía hablan con todos esos vecinos, todavía tienen una relación de amistad profunda con ellos, ¿no? Y es como que a veces pensamos que tenemos que hacer amigos para hacer activismo, pero en realidad lo que hacemos es activismo para hacer amigos. Es decir, que los lugares donde hay comunidades para defender, yo qué sé, el arbolito del patio de atrás, un columpio que les gusta a los niños, un descampado donde pues, se junta la gente a pasear a los perros y van a poner, no sé, un edificio, ¿no? Cuando los vecinos se juntan a defender esas cosas, mis padres siempre se acordaban de un vecino que traía vodka porque era importador de vodka y entonces era el más popular del barrio, claramente. Y entonces hablaban en invierno por la noche, cuando estaban ahí tiritando, pues cuando venía él era una fiesta porque traía vodka, ¿no? Y todos bebían chupitos y se sentían como súper revolucionarios ahí dándole al vodka. Y yo pienso, es que lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? O sea, que vuelva el vodka a los periódicos, para empezar. Y a las comunidades de vecinos. Y a las comunidades de vecinos.
Bueno, pues gracias, Marta. Ahora podemos abrir un turno de preguntas. Yo creo que con esto de vodka es una high note, ¿no? Hemos acabado con optimismo. Si queréis hacer alguna pregunta. Aquí ya tenemos, ¿no? Digo, los hemos dejado secos. No, Se han quedado muy quizás en la próxima conferencia se podría repartir unos chupitos. ¿No? Estás pensant tu, no? Molt bé, mira. Hola, soy Víctor. Mira, Marta, cuando hablabas al principio del grano y de ese algoritmo primigenio que el grano construyó, yo me he recordado una frase que leí, no sé de dónde la saqué, ni me he ocupado de saber de dónde, pero que decía, el día que el trigo amaestró al hombre, o a la persona, sería un poco más queer, ¿no? Y realmente quiero decir que un poco la preocupación por la pérdida del sentido crítico, a mí aquello me sentó como una revolución, ¿no? El poder pensar de esa manera tan alternativa, ¿no? Y un poco, ¿dónde crees que nos quedan reductos para potenciar o educar nuestro sentido crítico en este marasmo de presión del poder, ¿no? Me encanta que vuelvas a sacar ese tema porque nada me gusta más en esta vida que hablar de James C. Scott. Pues estabas hablando de ¿cómo se dice? El libro original se llama Against the Grain, contra el grano, porque en inglés tiene doble intención, significa a contrapelo también, ¿no? Y claro, lo interesante de esa historia es que todos pensamos que comemos trigo porque es lo que mejor nos sienta. Y resulta que no, que de hecho ni siquiera nos sienta tan bien. O sea, yo no tengo intolerancia al gluten, hay gente que la tiene, no soy una de ellas, pero es verdad que cuando de repente se integra en la vida cotidiana un elemento, en lugar de preguntarnos de dónde viene, damos por hecho que viene de un lugar completamente lícito, ¿no? Pues por supuesto que plantamos grano porque es lo más nutritivo que hay. Pues no. Pues los tubérculos, de hecho, son más nutritivos, tienen más fibra, es decir, tienen una serie de ventajas. La que no tienen es la ventaja de que un señor con un caballo puede saber cuánto trigo te puede sacar al final del año para quedárselo, ¿no? Y dejarte vivir en esa tierra. Esa es la ventaja que no tiene. Yo pienso mucho cuando hablan de la tecnología, la gente antes cuando decía la tecnología se refería a las grandes máquinas, a la maquinaria, a la de tecnología industrial. Luego, a partir de los 90, cuando decíamos la tecnología, queríamos decir Internet. Ahora, cuando decimos la tecnología, a veces, durante mucho rato, hemos querido decir las redes sociales. La tecnología nos hace tontos. ¿Qué son las redes sociales? Y ahora se está implantando la idea de que la tecnología ya es la IA, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tecnología, hablamos siempre en unos términos que son muy épicos, ¿no? Como la tecnología es el progreso, siempre va hacia adelante, siempre tenemos estas ideas, ¿no? De que la tecnología está diseñada de forma que siempre nos va a beneficiar. Pero claro, hay que pensar que a lo mejor beneficia a las empresas que la hacen o incluso al país en el que están esas empresas, pero a nosotros no necesariamente, porque a lo mejor lo que las beneficia a ellas nos perjudica a nosotros. Es decir, que los objetivos de Elon Musk y los míos no tienen por qué estar tan alineados, ¿no? Y entonces, volviendo al grano, pues a lo mejor el grano se implanta de forma definitiva en el mundo occidental ya para siempre por los siglos de los siglos y damos por hecho que es porque es bueno para nosotros, pero en realidad para quien era bueno era para el imperio. Y lo que ha hecho ha sido cimentar un imperio del que todavía estamos un poco renqueando, ¿no? Y generando una desigualdad insalvable. Yo siento que la manera de ver el mundo está muy entrenada para hacer que las conclusiones, ¿no?, vayan hacia atrás de esa manera. Pero también pienso que tenemos acceso a tanta información valiosa ahora mismo. O sea, podemos entrar en la biblioteca de las universidades más prestigiosas del mundo y coger los volúmenes más importantes y traducirlos a cualquier idioma que leamos
y leerlas en un ebook en literalmente 5 minutos, todo eso que he dicho. Todo eso puede pasar en 5 minutos. Es decir, tenemos las herramientas necesarias para reaprender el mundo de otra manera. Yo lo que siento es que hay que reentrenarnos para tener esa voluntad de hacer las cosas así. Una pregunta ahí al fondo. Yo me llamo Ulises Cortés y disiento de tu visión optimista del acceso a la información, porque ¿cuál es el precio ecológico de la traducción? Entonces, si todo el mundo lo hace, muchísimas de estas personas, el impacto en uso de energía, calentamiento del ambiente y uso de agua es enorme. Así es que, bueno, sí, es una cosa que está bien, pero tampoco la creo indispensable. Estoy contigo que quizás la educación es la única solución que tenemos y que hace falta un enorme esfuerzo en reeducar a la gente, pero sobre todo en tecnología. Una parte que falta en la educación tradicional es en educar en tecnología a los niños, porque al fin y al cabo nosotros vamos de salida y serán ellos quienes tendrán que prevenir los nuevos malos usos de la tecnología. Entonces, a mí no me parece nada interesante poder traducir un libro. Yo preferiría comprarlo o tener un traductor que me lo hiciera, porque cada vez que hacemos eso, acabamos con los traductores, que también son personas que se han educado para ejercer este oficio tan noble que es coger un libro y pasarlo a otro idioma, y es una manera de vivir. De hecho, una de las carreras que está desapareciendo más rápidamente es la de traductor, no así la de intérprete todavía. Entonces, yo no soy tan optimista. Y aparte, bueno, para información, me dedico a la inteligencia artificial desde hace 40 años. No vas a contestar. Porque no era una pregunta. Hombre, claro, hay que decir que sí que somos optimistas. Hombre, pero al final, bueno, se lo has hecho a ella, ¿no? Pero al final la tecnología siempre acaba con trabajos que quedan obsoletos, ¿no? Pues antes había fotógrafos y nos íbamos a hacer la foto al fotógrafo y ya no hay fotógrafos, ¿no? de estudio, quiero decir, ¿no? Y es verdad que el caso del consumo energético es un hándicap, digamos, ¿no? Pero bueno, también hay alternativas energéticas, ¿no? que se irán... ¿No hay energías renovables? Bueno, yo creo que cada vez hay más energías renovables y sí que al final yo creo que pones en la balanza el valor de transmitir conocimiento con un clic o con un libro que necesitará un proceso de producción mucho más elaborado que este clic. Yo creo que yo estoy partidario del clic, entrar en la librería del Congreso de Estados Unidos y coger 2 libros y traducirlos. Sí, aparte hay que entender también que los libros solamente hay que traducirlos una vez. Y segundo, que para tener acceso a un libro traducido por un traductor, generalmente tienes que tener una masa crítica que quiera leerlo, lo cual reduce mucho las posibilidades de que, pues eso, un libro escrito en, no sé, en una lengua maorí sobre un tema verdaderamente nicho, pues llegue a manos de nadie. Yo lo que quería expresar con esto era que vivimos en un mundo verdaderamente mágico, en el que se pueden hacer cosas que cuando yo estaba estudiando eran absolutamente imposibles. Es verdad que esta tecnología, yo pierdo 1 de cada 4 columnas que escribo es sobre el problema energético de la inteligencia artificial, pero fíjate que no creo que justo la traducción sea el descarte que deberíamos hacer en este caso. Yo creo que vivimos en un mundo en el que los libros se traducen por 5 personas en lugar de por 1 para poder traducirlos en medio mes en lugar de medio año, y entonces también creo que tener una máquina que traduce de forma funcional puede liberar de nuevo a la industria editorial de traducir a machete y puede
recuperar el arte de la traducción, que en España, por ejemplo, pues era bastante fino hace unos años y ahora se ha perdido. Yo tengo un montón de amigos traductores y la verdad es que no creo que lo que ellos hacen se pueda llamar un trabajo, porque está mal pagado, están traduciendo de forma acelerada, no sé, absolutamente desvestida no solamente del placer de la traducción, sino además de la calidad a la que deberíamos estar acostumbrados, y entonces yo no creo que esto sea una desventaja para el traductor. Creo que es casi una tabla de salvación para la traducción. Una pregunta. Lala, aquí delante, en la primera fila. Este caballero llevaba un rato haciendo gestos. No, aquí, sí. Somos amigos. Dos preguntas. Yo conozco muchos traductores y es un placer traducir lentamente. Eso sí, no quiere decir que de repente son poetas que traducen a otros poetas. Como tiene que ser. Esto de entrada, o sea que es un placer que estén un mes traduciendo, aunque no sean mal pagados. Dos, quería saber esta nostalgia que en el fondo tenemos para volver a algo que ya hemos perdido. Porque todo lo que hablamos de la nueva tecnología y el mundo nuevo es algo que pensamos que es para todo el mundo. Y esto no es cierto. El mundo hay 9.000 millones de habitantes y funcionan para la mitad o para un cuarto. El mundo es muy grande y hay gente de muchas edades y hay culturas muy diferentes, y esto sirve para unos pero no para otros. Entonces, como las tecnologías no dependen de las grandes empresas, políticos, que lo han hecho para unos cuantos, que llegar aquí, o sea, las nuevas tecnologías, unos cuantos, ya por ejemplo, hablo de gente mayor o de gente de otras culturas, no les sirve para nada o les cuesta mucho. En cambio, aquella nostalgia que tenéis cuando se habla, sí que todavía mucha gente puede llegar a esto. Quiero decir que en el mundo de las nuevas tecnologías no es el oro que se ha encontrado, es una deficiencia que tiene sentido en algunos momentos, pero no en todos. Y la HTP, que esta tarde la he utilizado para preguntar dónde está un teatrito en Barcelona, me ha servido mucho. Pero si tengo que escribir una redacción, tengo que escribir una composición, no puedo utilizarla porque todo es mentira. Y la información está bien, que vuelvan los periódicos, porque realmente en el periódico todavía me fío mucho más de un periódico que de cualquier sistema de nuevas tecnologías. Yo he dejado de tenerlas, prefiero leer más de Chachas cuando el otro día me explicaba un tema súper interesante en una página. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado con elevar al máximo, a lo universal, lo que está pasando en estos momentos, porque siempre, en el fondo, volvemos al arado y volvemos a los amigos que hacíamos en una biblioteca y no los que hacemos en un WhatsApp o en un foro. ¿Sabes lo que te digo? Es muy contradictorio. Y hay que ir con... Yo no lo digo porque es súper interesante, pero yo, que ya soy mayor, pienso que sí se puede utilizar, porque sabes un poco, pero a partir de una cierta edad se acabará, porque volveré al lápiz y al papel. Y empezaré a escribir con lápiz y papel, ¿sabes? Y que tengas mucha suerte. Hay un estudio que a mí me parece de los más interesantes que ha habido sobre el tema de ChatGPT y los modelos de lenguaje, que es un estudio que durante muchos meses tuvo a un grupo bastante grande de personas haciendo ensayos, y entonces repartieron a los grupos en 3 grupos. Un grupo que hacía ensayos con ChatGPT, otro grupo que hacía ensayos, es decir, que escribía ensayos sobre cosas grandes, sobre la vida, no sé, sobre la muerte, ¿no?
Entonces, había un grupo que trabajaba con ChatGPT, otro grupo que trabajaba con Google, es decir, que podía preguntarle cosas a Google y utilizar sus respuestas. Y luego había otro que trabajaba a pelo, como, ¿no? Como quien dice con una hoja y un lápiz. Y entonces, después de varios meses haciendo estos trabajos, descubrieron que los tres grupos producían cosas muy distintas. El grupo que trabajaba con ChatGPT, para empezar, producía cosas muy parecidas entre ellos, quiero decir. Es decir, había una homogeneización de la producción de todas estas personas, que era gente de distintas edades, de distintos orígenes, como gente muy diferente, haciendo ensayos muy parecidos, porque estaban usando ChatGPT. Y luego, y para mí esto es lo más importante, literalmente en el momento de entregar el ensayo se les olvidaba todo. Es decir, ya no se acordaban ni de las premisas fundamentales de su propio texto. Se les había olvidado. Porque como no lo habían pensado, en realidad no lo habían procesado. Entonces se les olvidaba. La gente que hizo ensayos con Google hizo ensayos pues, bastante más distintos entre ellos, y los más interesantes fueron los del grupo que trabajó sin muletas, ¿no? Pero luego esto lo han contado muchos periódicos, tu periódico lo ha contado, el mío lo ha contado, pero luego hay una parte del experimento que no cuentan, que es que después de hacer esto durante 4 meses, decidieron revertir a los grupos. Y entonces al grupo que había estado haciendo cosas con ChatGPT los puso a escribir a pelo, y al grupo que estaba escribiendo a pelo lo puso a trabajar con ChatGPT, y descubrieron que el grupo que empezaba a trabajar a pelo era inservible, es decir, que les costaba muchísimo trabajo desarrollar ideas después de 4 meses trabajando constantemente con ChatGPT, y que, sin embargo, al que había trabajado a pelo, ChatGPT, bueno, y el resto de modelos, porque usaron todos, era como ponerles un cohete en el culo. O sea, les iba mucho mejor. Lo cual yo creo que tiene... O sea, que la conclusión que sacaban, esto lo hizo el laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y entonces la conclusión que sacaban ellos, que creo que es una buena conclusión, es que estos modelos son muy buenos para ayudarte a pulir algo que tú ya has hecho. Una vez has hecho el proceso de pensar el trabajo, de repente que te ayuden a mejorarlo, mejora tu trabajo. Ahora, si empiezas a usarlos en el momento de empezar a trabajar, no solamente vas a acabar haciendo un trabajo que se va a parecer mucho al de cualquiera que esté usando ChatGPT o Claude o Gemini o lo que sea, sino que además no te va a aportar nada. El proceso de hacer ese trabajo no te va a servir para nada, va a ser tiempo perdido para ti, porque tu cerebro no lo va ni a retener. A mí me parece interesante. Esto es como cuando, por acabar esta anécdota, cuando Kasparov perdió contra Deep Blue, todo el mundo pensaba que una máquina no podía jugar ajedrez, y de repente ganó al mejor ajedrecista del mundo. Primero se agarró una pataleta bastante gorda que le duró muchos meses, pero lo segundo que hizo fue inventarse un juego en el que cada jugador, cada ajedrecista jugaba con Deep Blue, al lado. Es decir, lo que dijo fue: no jugar contra la máquina, sino jugar con la máquina. No enfrentar al jugador con la máquina, sino aumentar al jugador con la máquina. Y cuando una IA que se llama ostras, se me ha olvidado, que hizo una IA que hizo Google para jugar el AlphaGo, que hizo Google que entrenó para jugar al Go, que es el juego más antiguo, es el juego de tablero más antiguo que hay, es un juego muy popular en Asia, pues cuando ganó al mejor jugador del mundo, porque todo el mundo dijo, venga, vale, el ajedrez sí, porque en realidad es una cuadrícula y está súper reglado y no sé qué, y entonces esto lo calculo y fuerza bruta. Pero nunca podrá jugar al Go, porque el Go es arte, es creatividad, es imaginación. Bueno, pues cuando hace unos años ganó al mejor jugador de Go del mundo, pasó lo mismo. El jugador de Go pasó por una depresión que le duró unas semanas, y lo siguiente que hizo fue decir en prensa: hubo algo en la jugada, no sé cuántos, de la máquina que me hizo reconsiderar
cómo jugar al Go, que me hizo mejor jugador. Solo porque se le había ocurrido un movimiento que al principio parecía que no tenía sentido y luego de repente fue como que le abrió una ventana en la cabeza. Y si el Go tiene como una puntuación de jugadores, igual que los cinturones en karate, ¿no? Que puede ser cinturón marrón y luego llegar a cinturón negro y no sé qué, y pasas por una serie de colores, el Go tiene dans. Y entonces el máximo dan, o sea, el mejor jugador del mundo es un dan 9. Y decía el tío, yo ahora me siento un dan 11. Siento que por haber jugado con la máquina, de repente mi juego, y él ya era el mejor del mundo, ha alcanzado otra dimensión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para mí las tres historias están vinculadas. Es decir, que la máquina, cuando quiere reemplazarnos, pues de forma, digamos, puntual y no generalista, es decir, puedes ganar a Kasparov jugando al ajedrez, pero no jugando al ajedrez y abriendo botellas de Coca-Cola y tirando al arco y corriendo una maratón, ¿no? Es decir, esa IA generalista no existe, pero nos puede enseñar cosas, nos puede mejorar, nos puede aumentar en nuestras habilidades cognitivas, nos puede aumentar en nuestra imaginación, nos puede ayudar a ser mejor escritores, mejor pintores, mejor músicos. No es una máquina que venga a reemplazarnos, por mucho que las empresas que la fabrican digan eso, porque la quieren vender así. Pero la industria tecnológica lleva diciendo que las máquinas nos van a sustituir desde literalmente los años 40. Y no ha ocurrido nunca. Y de momento yo pienso que no va a ocurrir. Buena. Yo me quedo con esto. Dos preguntas. Bueno, yo aquí. Hola. Mira, yo vuelvo un poco al tema de la información y has empezado como hablando del poder de las palabras. Entonces, Xavier en un momento dado ha hablado de la confianza. Yo pienso que, o sea, ese valor de la confianza dentro del caos de informaciones que hoy en día navegan por el mundo es puede ser el hilo que te pueda a ti generar una intuición selectiva de cuáles son las informaciones más asequibles para ti. Yo creo que este punto empieza. Recuerdo tiempos de la censura, que esto desarrollaba mucho la intuición de las personas para saber leer entre líneas aquello que el que había escrito el artículo quería que entendieras más allá de esas palabras, ¿no? Pues en cierto modo, dentro de este mundo de desinformación, esto es una oportunidad para volver, digamos, a cada uno generar una intuición a partir de lo cercano, lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú percibes, los problemas que tienes, aquello que tú observas, para poder entrar y forjarte tu propia idea de lo que está pasando. Creo que es algo que no se ha mencionado mucho en esta conversación, pero pienso que ese poder personal, cada uno, de pensar las informaciones para empezar a discriminar y optar por las que son más fiables para uno mismo, como un aspecto de pensamiento y de realización de cada uno, de su propio criterio y de su propia manera de entender. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo firmemente en eso, pero creo que eso se cultiva en la educación. Es decir, esto que tú acabas de decir, que es súper bonito, ¿no? Es como desarrollar el instinto de leer la realidad de forma efectiva, es lo mismo que sienten todos los que participan de las teorías de conspiración más locas de nuestro tiempo. También porque sienten que los periódicos nos mienten, ¿no? Y entonces ellos también leen entre líneas y están pensando que su instinto les está diciendo algo que en principio cada vez me cuesta más decir que no es verdad, porque claro, pienso en teorías de la conspiración tipo QAnon, ¿no? Que piensan que hay un colectivo de gente súper rica que son pedófilos y que hacen trata de blancas y también piensan que devoran bebés, esto es verdad. Pero claro,
en el mundo en el que vivimos, en el que puede haber un tío rico que por el hecho de ser rico tiene una isla llena de menores a las que se lleva, ¿no? A los que se lleva y se lleva a políticos y a gente superpoderosa, es como eso no es una conspiración, esto es verdad. Se llama Jeffrey Epstein, se llamaba Jeffrey Epstein y es una realidad de la que estamos leyendo en los periódicos. No sé, empresas que envenenan el agua, tecnologías diseñadas para el control de masas, sistemas de vigilancia masiva en democracias aparentemente limpias. Todo eso está pasando. Y entonces yo creo que cada vez es más difícil confiar en el instinto para interpretar la realidad. Creo que ahora mismo estamos más seguros teniendo estándares periodísticos, es decir, exigirle a los medios de comunicación donde leemos las noticias que tengan unos estándares mejores que los que tienen, que dejen de publicarnos noticias, que no nos llenen la cabeza de tonterías, que no publiquen notas de prensa así, ¿no? Antes, además, hay un dato que yo siempre menciono, que es que antes, y cuando digo antes, digo cuando yo empecé a trabajar en un periódico, los periódicos publicaban 100 noticias al día. Ahora publican 500. ¿Por qué? Porque quieren ser los primeros en Google y entonces publican todo. Y el eslogan súper famoso que todavía lo tiene del New York Times es all the news that's fit to print, que es todas las noticias que es apropiado publicar. Es decir, el trabajo de un periódico no es publicar noticias, es decidir qué noticias es apropiado publicar. Y claro, cuando publicas 500 al día y encima quieres ahorrarte costes y tener a los becarios llevando el periódico el fin de semana y mirar a ver qué noticias son importantes porque están trending en, yo qué sé, en Instagram o en Twitter, no estás haciendo tu trabajo, que es decidir qué noticias es apropiado imprimir. O sea, yo creo... Construir un templo. No, porque hay una discriminación del titular. El titular que decides poner arriba aguantando el friso es muy importante, el que abre la portada de un diario. Y hay un ejercicio de discriminación de muchísima información que tú consideras que no vale la pena poner de manera tan destacada. Hoy esto se ha perdido, evidentemente, ¿no? Porque el ciclo informativo es tan acelerado que un titular en un diario impreso al cabo de 2 minutos, sobre todo los que ponemos nosotros, que son tan de consumo rápido, Kleenex, pues no aguantan 24 horas, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto lo dices, pero tú sabes que el día que ponen tu tema a 5 columnas en la portada del periódico, aguanta toda la vida porque lo coges, lo enmarcas, se lo enseñas a tus hijos. Bueno, la calidad es diferente. Damos aquí champán, no damos cava de 4ª división. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Última pregunta? Bueno, pues nada, está, sin más preguntas. Agradecer muchísimo a Marta su conocimiento, su generosidad de compartir esta tarde con nosotros, a vosotros a vosaltres per aquest acte de resistència que és venir aquí a escoltar. Gràcies.